vamos a trabajar el día de hoy lo que son funciones y el cálculo del dominio, el rango, continuidad y asíntotas de estas funciones. Encontramos hoy la siguiente función que tenemos aquí, vamos a llamarla f de x si queremos llamarla, pero esta función f de x tiene algo interesante y es que está como partida aquí, o sea, hay algo que está aconteciendo en el punto 1,1 y en el punto 1,2. Entonces, a estas funciones que presentan estos saltos, estas particiones, las vamos a llamar funciones definidas a trozos, ¿verdad? Entonces, para hacer los cálculos de dominio, tenemos que calcular en dónde hay continuidad o no. Para eso, vamos a comenzar primero acá, afirmando, vamos a buscar la continuidad, si la función es continua o no, y si lo es, en dónde es, o sea, en qué intervalos. Vamos a buscar las asíntotas y con estas dos situaciones ya encontradas, creo que es más fácil explicar lo que es el dominio y lo que va a ser el rango de la función. Bueno, primero me doy cuenta que ella no presenta ninguna asíntota en el sentido de que generalmente las asíntotas siempre son líneas verticales u horizontales que van punteando en exactamente, valga la redundancia, en el punto que no pertenece al dominio de esa función. En este caso, ¿verdad? Debería haber algo o una línea vertical aquí en el x igual 1 que me dijera que es una asíntota, pero no lo hay. Y la razón es porque una parte de la función sí tiene imagen cuando x vale 1, sí tiene, o sea, que cuando x vale 1 sale el número 2, como podemos observar aquí, tomando que cada cuadrito es de 1, ¿cierto? Lo que pasa es que en otra parte de la función, cuando entra el 1, no existe, entonces ahí es donde hay algo que lo llamamos una discontinuidad. Entonces, por lo tanto, podemos saber que ahí no hay asíntotas y que la función es continua desde el menos infinito, porque mira, ve que no levanto la mano para nada, hasta el 1, y luego voy del 1 hasta el más infinito, por la derecha. Entonces, muy fácil hallar aquí. La función es continua, la función no es continua, no. Pero, ¿dónde presenta intervalos de continuidad? Bueno, presenta intervalos de continuidad desde menos infinito, desde menos infinito hasta 1, ¿verdad? Pero ese 1 va cerrado porque lo incluyo. Y después presenta otro que va desde ¿dónde? Desde el 1 hasta más el infinito. Pero en esa parte, el 1 va abierto, o sea, con un paréntesis. ¿Listo? Bueno, ahí ya sabemos, ya vemos que no es continua, ya. O sea, es continua de este intervalo, del menos infinito hasta el 1, pero en 1 exactamente hay una discontinuidad, a esta se le llama una discontinuidad de salto, por la situación que pasa de una imagen a otra, por decirlo así, y comienza una función diferente a la anterior, pero toda es la misma. ¿Cómo así diferente a la anterior y toda es la misma, Wilmer? Sonó raro eso. Bueno, lo que quiero decir, recuerden que esta es una función a trozos, que vamos a llamarle f de x, pero significa que la función que describe esta figura, esta curva, no es la misma función que describe esto. Entonces podríamos decir que hay dos funciones aquí y que ellas juntas forman una nueva función. Podríamos tomar así, a eso a lo que me refiero. Muy bien, ¿tiene asíntotas? Obviamente no tiene asíntotas, porque para eso entonces yo podría pasar una línea recta, aquí una vertical ahí, que no hay. ¿Okay? Pues no hay una asíntota aquí, no hay asíntota. Esto ni hay una línea horizontal tampoco que me designe nada de eso. Por lo tanto, no hay asíntotas. Ya, fácil. Vamos con el rango, con el dominio, perdón. Dominio de la función. Entonces recordemos que el dominio de la función son todos los elementos que pueden entrar en las coordenadas de la abscisa, en el eje X, en el conjunto de entrada, todos esos elementos. Entonces, como me doy cuenta, si yo puedo ver aquí que es continua, significa que si es continua en este intervalo, entonces el dominio son todos esos puntos que están ahí, excepto donde hay discontinuidad. Donde hay discontinuidad, ahí ese elemento no debe pertenecer al dominio. Pero la discontinuidad solamente está afectando a una de las dos porciones. Esto quiere decir que ese elemento es continuo hasta aquí.
en esta función. Pero en la otra función, ese elemento no pertenece al dominio de la función. O sea que este elemento, el 1, x igual 1, pertenece al dominio de esta función, pero no pertenece al dominio de esta función, no lo pertenece. Podríamos decir entonces, o afirmamos, que el dominio de la función viene desde el menos infinito hasta el 1 y lo incluimos. Y, ¿verdad? También tenemos los que van desde el 1 hasta el más infinito. ¿Ya? Podemos trabajar un valor de unión, acá, si queremos, si lo deseamos. Podemos trabajar con unión y estamos uniendo los dos elementos porque obviamente existen, pero yo no lo hago solamente para salvedad, para darnos cuenta que aquí hay un problema y por eso no uno, sino que aquí estoy describiendo el dominio de uno y aquí estoy describiendo el dominio de otro. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con el rango. ¿El rango qué es? Pues son todos los valores y que pueden entrar respectivos a los valores x que entran. Entonces, aquí hay una particularidad y es la siguiente, y es que los valores y solamente se nota que están llegando hasta aquí, mírenlo, hasta ahí. Ese sería el menos 1 del y de ahí para abajo ya no hay nada. O sea, x puede tomar valores, pero todos los valores que toma x, que van hacia la derecha, ninguno se asocia con los x que van menores que menos 1, o sea, ni con menos 2, ni con menos 3, ni con menos 4. Eso quiere decir que esos elementos no hacen parte del rango de la función. ¿Quiénes? Los que van desde el menos 1 hasta abajo. No hacen parte porque no designan. Al contrario de lo que pasa acá. Estos sí hacen parte del rango de la función, ¿cierto? Podemos también ver algo interesante y es aquí, ¿cierto? Que tenemos, voy a ponerlo con otro color para que lo veamos, y es que en ese intervalo que acabo de trazar en las coordenadas de las ordenadas, en el eje de las ordenadas, perdón, pasa algo interesante. Vamos a trazar una línea horizontal aquí, ¿listo? Y vamos a llamar este punto, aquí y este puntico aquí, ambos son afectados ¿por quién? Por la misma línea horizontal, por lo tanto ambos son la misma imagen. Pongamos que este punto se llama A, perdón, este es el que se llama A y este se llama B. Entonces, ¿cuál sería la imagen de B? La imagen de B sería f de B. ¿Y cuál sería la imagen de A? Pues sería f de A. Pero si yo me doy cuenta, la imagen de f de B es igual a la imagen de f de A. Y como son iguales, significa que un elemento del dominio no puede tener, dos elementos del dominio no pueden tener la misma imagen. Eso no puede pasar. Pero en este caso sí pasa porque resulta que el dominio de la función, por eso dije anteriormente que no quería unir eso. No lo quería unir para que eso no sucediera. Cuando defino al dominio de la función aquí, no los estoy uniendo. ¿Eso qué quiere decir? Entonces que yo libremente el punto 0, que tiene imagen aquí, tengo a este, ¿verdad?, que tiene la misma imagen acá. Por lo tanto, el rango de esta función puede incluir fácilmente a estos. No hay ningún problema, ¿ya? Pero tengo que definirlas a trozos. ¿Cómo lo voy a definir? Bueno, lo defino así. El rango va desde dónde a dónde. El rango va desde el menos 1 incluido hasta dónde, hasta el 2 incluido también, porque si te das cuenta va desde aquí hasta aquí para esta función. Ahora voy a definir el rango de la otra función, de este pedazo que está aquí. Para definir ese pedazo, entonces yo digo que el rango va desde dónde, desde aquí, porque no va para acá abajo, no tiene elementos. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Tiende a dónde? Al infinito. Por lo tanto, ese rango iría desde el 1 abierto, porque mira lo que está abierto, hasta el más infinito, porque mira que va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso lo tengo que tener muy claro ahí. Entonces, ¿desde dónde iría eso? Bueno, él iría desde 1 abierto hasta más infinito.
1 abierto hasta el más infinito. ¿Qué diría esa función? ¿Listo? Muy bien, pasemos a otro rápidamente. Este es un poco más sencillo. Podemos ver que la función en todo su dominio, ¿verdad? No existe ningún corte, ninguna asíntota, ningún salto, por lo tanto podemos decir que la función sí es continua y su intervalo va a ser desde el menos infinito hasta el más infinito, todo su dominio. No tiene asíntotas, ya lo podemos notar, y que el dominio es muy sencillo, como es continua en todo su dominio, significa que el dominio es todos los reales. Fácil. El rango es el que está un poco dudoso, porque puedo observar, bueno, dudoso no, tengo que tener cuidado. Puedo observar el rango aquí, ¿verdad? Y me doy cuenta que la función solamente se mueve en ese intervalo entre -1 y 1. Por lo tanto, la función va a estar en el rango de -1 y 1. Incluidos en ambos lados. Muy sencillo, fácil hasta ahí. Vamos con otro rápidamente, y tenemos este un poquito más complejo. Está aquí, ¿verdad? Y tengo esta función, está dividida a trozos, ¿verdad? Y podemos calcular su dominio, su rango, su continuidad, intervalos y asíntotas, ¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Como hice en el primer ejercicio acá, definiéndolos a trozos. Entonces voy a hacer lo mismo. Sabemos que no tiene asíntotas, pues no se definen. Aquí no veo nada claro de asíntotas. La función es continua y no. Pues entonces su dominio no. Pero si hay continuidad, ¿en dónde? Por ejemplo, desde el menos infinito hasta el 0. O sea que vengo desde el menos infinito hasta el número 0, sin incluirlo porque me doy cuenta que está abierto aquí. Vengo desde el menos infinito hacia el 0 por el valor de la x, porque es la continuidad que estoy estudiando. Y después va desde donde, -1, -2, desde el -3, voy desde el -3, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Perdón. Voy desde el -3 hasta el más infinito. Perdón. Uy, qué error. No, desde el -3 no, desde el 0, porque este es el punto en y, este es el 0. Voy desde el 0, incluido, ahí va incluido el 0, porque si te das cuenta, mira que está cerrado ahí, desde el 0 hasta el más infinito. ¿Ya? Y ahí está definida a trozos. ¿Cuál sería su dominio? Bueno, el dominio vendría siendo pues todos los reales, excepto ¿quién? El 0. Eso lo haríamos si tuviéramos asíntotas, pero como no tenemos asíntotas, entonces el dominio, ¿cuál va a ser? Esta parte de la continuidad que estamos estudiando. El dominio va a ser desde menos infinito hasta 0, ¿verdad? Y desde 0 hasta más infinito incluido. Ahí sabemos que se está presentando un salto de la función. ¿Cuál sería el rango de la función? Bueno, el rango de la función, vamos a ver los límites, ¿cierto? Por ejemplo, de este, llega lo máximo, lo más alto que llega, ¿cierto? Aquí. Vamos a ponerlo acá. Entonces, esta, como es en y, viene de acá para acá. O sea, vengo desde el menos infinito hasta qué número. Perdón. ¿Hasta qué número? 1, 2, 3, hasta el 3. O sea que vengo desde el menos infinito hasta 3 cerrado. ¿Ya? Del menos infinito hasta 3 cerrado. Y luego voy de dónde a dónde. Entonces, de aquí voy. Mira que tengo esto. Vamos a quitar la cámara acá. Mira que tengo esta parte aquí. Mira, ¿dónde va? Estoy regándote. Vamos a cambiarlo de color. Estoy hablando de esta parte, ¿cierto? ¿Y ese de dónde a dónde va? Bueno, ese vendría siendo que va desde el 3 hasta el 0. Míralo, porque no pasa de aquí, ¿verdad? No pasa. Aquí está 3 y aquí está el 0, no pasa de ahí. Por lo tanto, aquí sería desde el 0, que va incluido, perdón, desde el 3, desde el -3, discúlpenme, que el -3 es negativo, desde el -3 hasta el 0. Ahí sí va abierto. Porque entonces diríamos que el eje de la y, el eje de la x es una asíntota horizontal.
Pero ¿para qué es una asíntota horizontal? Para la segunda parte de la función, para la que está en amarillo. Entonces nos podemos dar cuenta que si hay una asíntota. Bueno, y me dirá, bueno, Wilmer, ven acá, ¿y por qué es una asíntota? Bueno, sabemos que la curva se va a extender hasta el infinito, pero nunca va a tocar al eje de las X, que es 0, por lo tanto, ahí no voy a tener contacto, no se va a generar nada. ¿Listo? Bueno, espero que les sirva para algo esta explicación y préstenle, repítanla, véanla las veces que sea necesaria. Voy a dejar una actividad. Bueno, más nada, estamos pendientes, cuídense y nos vemos.